Buenos días chicos, bienvenidos a clase de nuevo después de las vacaciones de Semana Santa. Espero que hayan sido unas felices vacaciones dentro de lo extrañas que han tenido que ser. Y vamos a comenzar ahora con el último bloque que nos queda de ver antes de la EBAU. Es el bloque de probabilidad y estadística. Bien, ese bloque lo comenzamos en el tema 13 de probabilidad y combinatoria. Solo he escrito la parte de probabilidad porque, como veréis más adelante, pues la parte de combinatoria no vamos a verla. Bien, comenzamos con las definiciones para poder empezar a trabajar con todos estos resultados de probabilidad. Muy seguramente muchos de vosotros ya las conocéis, puesto que el año pasado en primero deberíais haberlas visto, pero por si acaso alguno no las recuerda, no las tiene muy claras o algo por el estilo, pues voy a coger y voy a repasar todas las definiciones, y la clase de hoy va a ser un poco eso, va a ser un poquito el ver las definiciones. Lo primero que necesitamos definir es qué conocemos por experimento determinista y experimento aleatorio. Bien, en la naturaleza tenemos dos tipos de experimentos, dos tipos de situaciones. Aquellas en las que yo puedo predecir el resultado antes de que ocurra, y aquellas en las que yo no puedo predecir el resultado antes de que suceda. Un ejemplo de las primeras pues podría ser el hecho de que el sol se pone y sale y se pone todos los días, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo decir que mañana saldrá el sol, o por la noche se pondrá el sol. Eso es algo determinista. Sin embargo, algo que no es seguro, pues puede ser, por ejemplo, que al lanzar un dado, saber el resultado que va a salir. Yo no puedo predecir antes de lanzar el dado si va a salir un 1, un 2, un 3, etcétera. ¿De acuerdo? Pues ese tipo de sucesos, o sea, de experimentos, perdón, es lo que se conoce como experimentos aleatorios. El nombre viene precisamente del latín alea, que significa dados y suerte. Seguro que muchos de vosotros, aunque no deis latín, conocéis la frase alea iacta est, que significa la suerte está echada. ¿De acuerdo? Pues de ahí viene la palabra aleatorio. Ahora que ya sabemos un poquito qué son experimentos deterministas y qué son experimentos aleatorios, podemos decir que la rama de la probabilidad es la que se encarga, la rama de las matemáticas que se encarga del estudio de todos estos experimentos aleatorios. ¿Y por qué queremos hacer un estudio de experimentos aleatorios? Pues bien, pues porque aunque no sepamos qué es lo que va a suceder con total seguridad, siempre es beneficioso podernos hacer una idea de qué resultado es más o menos probable que otro, puesto que así podremos tomar decisiones antes de realizarse el experimento que nos beneficien. ¿Vale? Bien, dicho esto, comenzamos con la primera definición. La primera definición será la de espacio muestral, que se conoce por espacio muestral. Todas las definiciones que voy a ir nombrando están en el libro en la página 336 y 337, así que os aconsejo que si queréis podáis seguir estas explicaciones con el libro delante y así poder coger y tenerlo más claro. ¿Vale? Bien. Pues bueno, el espacio muestral, para empezar, va a ser un conjunto. ¿Un conjunto de qué? Pues es el conjunto de todos los posibles resultados que pueden ocurrir en un experimento. Así, en el ejemplo del dado, el espacio muestral estaría formado por los elementos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que son los elementos, los resultados que nos pueden salir al lanzar un dado. ¿Vale? Bien. Entonces, eso lo primero. El espacio muestral se denota con la letra E mayúscula. Bien. Siguiente, sucesos. ¿Qué conocemos o qué es un suceso? Pues un suceso va a ser un conjunto de resultados del experimento. Fijaros que el espacio muestral era el conjunto de todos los resultados. Luego, en particular, el espacio muestral va a ser un suceso, que lo veremos dentro de un momentito.
¿vale? Entonces, otro ejemplo de suceso, pues puede ser en el caso del dado, pues sacar un 3 o por ejemplo sacar un número par, etcétera, ¿vale? Entonces, un conjunto de resultados siempre va a ser un suceso, ¿de acuerdo? Entonces, va a ser un subconjunto del espacio muestral. Bien, vamos a ver sucesos especiales. Primero, suceso elemental. ¿Qué conocemos por suceso elemental? Pues un suceso elemental será aquel que esté compuesto por un único resultado del experimento. En el ejemplo del dado, sacar un 3. Eso sería un suceso elemental. ¿Qué es un suceso compuesto? Pues el que está formado por más de un elemento. En el ejemplo de lanzar los dados, pues sacar un número par, que estará formado por el 2, el 4 y el 6. ¿Qué va a ser un suceso imposible? Pues un suceso imposible va a ser aquel que no puede ocurrir, ¿de acuerdo? Que es imposible que ocurra. Es decir, no puede contener ningún elemento del espacio muestral. Es decir, es el conjunto vacío, el conjunto que no tiene ningún elemento. ¿De acuerdo? Si recordáis de las notaciones con conjuntos, ¿vale? El conjunto vacío se denotaba con un 0 tachado, ¿vale? Que es lo que tenéis aquí, ¿vale? El 0 tachado. Vale, ahora seguimos. Siguiente suceso para ver, el suceso seguro, ¿vale? El suceso seguro, ¿cuál va a ser? Pues precisamente el que ocurre siempre, es decir, el que contiene todos y cada uno de los elementos de los resultados posibles del experimento. ¿Y ese cuál va a ser? Pues el espacio muestral, L. Bien, siguiente suceso interesante, el suceso contrario o complementario, ¿vale? Este suceso se denota de tres maneras, ¿vale? Lo podéis llegar a encontrar de tres maneras diferentes. La primera, que va a ser la que más vamos a utilizar, y es, pues como es el suceso contrario de un suceso A, pues lo vamos a denotar con esa letra A, con una barrita encima, ¿de acuerdo? Eso será el contrario de A. Otra manera que lo podéis encontrar en algunos libros es poniéndole una C de superíndice, como si estuviera elevado esa letra A, ¿de acuerdo? A elevado a C, ¿vale? El complementario de A. Y la última manera en la que os lo podéis encontrar en los libros es colocándole una coma como la coma decimal, ¿de acuerdo? A', que se leería. También suceso contrario o complementario. ¿Y en qué consiste el suceso contrario o complementario? Bien, pues va a ser el suceso que ocurra, que suceda, cuando no ocurra A, cuando no suceda A. Vamos a verlo con un ejemplo que es muchísimo más sencillo, ¿vale? Por ejemplo, en el experimento del lanzar los dados, vamos a coger el suceso sacar un número par. Sacar un número par, hemos dicho que estaba formado por los elementos 2, 4 y 6. ¿Vale? Pues ¿qué es lo que tiene que salir en el dado para que no ocurra que salga un número par? Pues serán todos los elementos del espacio muestral que no estén en ese suceso A. Es decir, los elementos 1, 3 y 5. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es el suceso contrario? Los elementos del espacio muestral que no están en el suceso A, en el conjunto A. ¿Vale? Bien. Pasamos ahora a la siguiente página, la 337, para ver lo que en el libro aparecen como operaciones con sucesos, pero que yo he metido dentro de los sucesos especiales. El motivo por el que yo haya hecho esto se debe a que realmente van a ser dos sucesos más, dos sucesos o tres sucesos más, ¿de acuerdo? Realmente el tercero lo veremos luego. Bien, van a ser varios sucesos más, ¿de acuerdo? Entonces, el primer suceso que vamos a ver es el suceso unión, ¿vale? Bien, el suceso unión es el siguiente. Se denota, como ya sabéis,
con este símbolo de la U, A unión B, y consiste en los elementos del espacio muestral tales que o bien el elemento pertenece al suceso A o bien el elemento pertenece al suceso B. ¿De acuerdo? Fijaros que os he puesto aquí resaltada la letra O. ¿Por qué os he puesto resaltada la letra O? Porque cuando veamos problemas y tengamos que determinar sucesos y operaciones con sucesos, cuando veamos en el enunciado esa letra O, que suceda esto o lo otro, ¿vale? O esto otro, o esto otro, estaremos hablando siempre de una unión de sucesos, ¿de acuerdo? Sin embargo, si tenemos el suceso intersección, ¿vale? Que se denota con esta U hacia abajo, ¿vale? La definición van a ser los elementos del espacio muestral que pertenezcan a uno y al otro. ¿De acuerdo? De nuevo, resaltada la conjunción y. ¿De acuerdo? Esto es muy importante porque, como digo, es lo que os va a permitir saber si en un problema nos están pidiendo la unión y por lo tanto se usará la conjunción disyuntiva o nos están pidiendo la intersección, en cuyo caso se usará la conjunción copulativa y. ¿Vale? Bien. Un suceso más que falta aquí y que os voy a escribir ahora mismo es el suceso diferencia. ¿De acuerdo? Vamos allá. Bien. El suceso, como decimos, suceso diferencia. ¿Vale? Entonces, el suceso diferencia, que lo tenemos aquí, ¿vale? Es el siguiente. ¿De acuerdo? A menos B. Se denota como A menos B. ¿Y cuál va a ser? Pues van a ser al suceso A, como su nombre indica, la diferencia, lo que hago es quitarle los elementos de B. Es decir, quitar los elementos de B significa que dentro de los elementos de A no pueda suceder B. Es decir, son los elementos del espacio muestral tal que ocurre A, pertenece a A, y no puede pertenecer a B. Pero esta definición ya la hemos visto antes, es algo y otra cosa. Luego estamos hablando de una intersección, es decir, intersección. ¿De qué? Pues la intersección de A, ¿con qué? Con que no ocurra B. ¿Y qué era que no ocurriera B? Eso es, el suceso contrario. Luego, por lo tanto, tenemos la expresión esta de aquí. ¿De acuerdo? A menos B será la intersección del suceso A con el contrario o complementario de B. ¿De acuerdo? Bien. Pues una vez que ya hemos visto todos esos distintos sucesos, vamos a ver otro concepto más que tiene que ver con la intersección de sucesos. Ese concepto va a ser el de sucesos incompatibles, cuando denominamos que dos sucesos A y B son incompatibles. Pues bien, diremos que A y B son incompatibles si y solo si la intersección de los dos sucesos es el suceso imposible, es decir, es vacía. En palabras, ¿vale? ¿Qué significa incompatible? Pues que no hay nada en común. Si no hay nada en común, significa que el conjunto que me indica los elementos que pertenecen a la vez a uno y a otro, es decir, los elementos comunes, está vacío, ¿vale? Bien. Por último, vamos a ver las propiedades que tiene la unión, que cumple la unión y la intersección de sucesos. Bien, de manera rápida. Se cumple la propiedad conmutativa. En efecto, ¿vale? El que esté en A o en B es lo mismo que esté en B o en A. Y lo mismo con la intersección. Si está en uno de los dos, pues igual dan un orden que en otro. Si están los dos a la vez, igual dan un orden que en otro. Asociativa. ¿Qué significa A unión B unión C? Pues B unión C significa que está en B o en C. Y A unión B unión C significa que está en A o en B unión C.
y B unión C era o en B o en C. Es decir, que está en A o en B, A unión B, o en C, ¿vale? Con la intersección es exactamente lo mismo. Tienen elemento neutro. En el caso de la unión será el suceso imposible. A unión al suceso imposible, como no le estoy añadiendo ningún elemento, será el propio suceso A. Y en la intersección el elemento neutro será el espacio muestral. En efecto, si yo cojo todos los elementos que estén en A y en el espacio muestral, pues para que estén en los dos a la vez, eso solo puede ocurrir si están en el conjunto A. ¿Vale? Elemento contrario, ¿vale? Tienen elemento contrario. En efecto, ¿vale? En ambos casos, el elemento contrario va a ser ese suceso contrario que tenemos. ¿Y por qué? Pues porque en la unión, recordar que cuando hablábamos de elemento contrario, el elemento contrario en una operación era aquel que al operarlo con el elemento primigenio obteníamos el elemento neutro. Así, si hacemos A unión con el elemento contrario, que en este caso es el suceso contrario, nos tendría que quedar el elemento neutro, que es el vacío, el conjunto vacío, el suceso imposible. Y en efecto, por definición de suceso contrario, la unión tiene que ser vacía. La unión es el total, ¿vale? Perdón, eso es. Sí. Y por otro lado, en la intersección es también el suceso imposible. De ahí que tengamos esos resultados, ¿vale? El elemento contrario. Ahí me he hecho un poquito un lío. Al revés, lo que quería comentar es que la unión precisamente nos da todo y la intersección nos da el vacío. Por último, la propiedad distributiva. ¿De acuerdo? La propiedad distributiva es colocar primero la unión y luego la intersección dentro, o primero la intersección y luego la unión. Esto es bastante más complicado aprendérselo de memoria con símbolos que con razonamiento. Fijaros, ¿qué significa B intersección C? Pues que el elemento está en B y en C, ¿vale? Perfecto. Luego, por lo tanto, el elemento que yo voy a tener de todo este conjunto sé que va a estar en B y en C, o va a estar en A. Luego, por lo tanto, ¿qué ocurre? Si yo cojo A unión B, sé que son elementos que están en A o en B, ¿vale? Y si cojo A unión C, van a ser elementos que están en A o en C. Si hago su intersección, ¿qué ocurre? Si son elementos de A, ¿vale? Perfecto, porque estos van a estar aquí. Si son elementos de A, van a pertenecer a A unión B, van a pertenecer a A unión C, luego perfecto, pertenecerán a la intersección. Si son elementos de B, para que pertenezcan a esta unión, tiene que pertenecer también a C. Luego, si pertenecen a B, van a pertenecer a A unión B. Si pertenecen también a C, van a pertenecer a A unión C. Luego están en los dos conjuntos, luego estará en la intersección. ¿De acuerdo? Todo esto tiene una demostración mucho más profunda que la que estoy hablando, ¿vale? Y obviamente tampoco voy a entrar en la de las intersecciones con las uniones porque, como digo, pues bueno, es bastante pesado, ¿vale? Y sobre todo si no se hace de una manera formal. Pero de manera formal se puede hacer perfectamente, ¿de acuerdo? Recordar que como es una igualdad, para hacerlo de forma formal, primero tendríamos que partir de un elemento de aquí y ver que cualquier elemento de aquí está aquí, y después al revés, que cualquier elemento de esta segunda de aquí está en este conjunto de aquí. ¿De acuerdo? Entonces eso es todo lo que tendríamos que ver. Por último, vamos a la última propiedad, que es la que se conoce como leyes de De Morgan, ¿vale? Ojo con este D mayúscula, ¿por qué? Porque pertenece al nombre de la persona que las descubrió, ¿de acuerdo? Esta persona fue un matemático británico del siglo XIX
¿vale? Que pues bueno, pues estuvo estudiando muchos resultados de lógica, ¿vale? Alguno de vosotros igual os suena si visteis en primero filosofía, porque es algo que se ve, de acuerdo, en filosofía de primero, toda la lógica, y entre ellos pues estaríamos hablando de estas leyes de Morgan, ¿de acuerdo? Bien, para aquellos a los que no suenen, pues bueno, comentar que las leyes de Morgan son las siguientes. Y nos dice que el suceso contrario de la unión de A y B es igual a la intersección de los contrarios. O dicho de una manera más corta, el contrario de la unión es la intersección de los contrarios. Y al revés, el contrario de la intersección es la unión de los contrarios. ¿De acuerdo? Bien. También son demostraciones que se pueden hacer, pero que tampoco vamos a entrar a ello. Para ello vamos a ver un ejemplo que va a ser el ejercicio 3 de la página 337, con el que ya voy a acabar la sesión de hoy, ¿vale? Indicándoos los ejercicios que tendréis que hacer para el próximo día, ¿de acuerdo? Bien, pues empezamos. El primer ejercicio es este. Dice, en el lanzamiento de un dado dodecaédrico con las caras numeradas del 1 al 12, se consideran los sucesos A, salir impar, y B, salir primo. Antes de comprobar que se cumplen las reglas de De Morgan, que es lo que nos dice, vamos a aprovechar este ejercicio para repasar todo lo que hemos visto. Lo primero, ¿cuál sería el espacio muestral de este experimento? Pues el espacio muestral va a ser este de aquí, los 12 distintos resultados que podemos obtener, ¿vale? Bien, lo siguiente que vamos a hacer para poder comprobar las reglas de De Morgan va a ser escribirnos ese suceso A y ese suceso B. Que sea un número impar, pues será el 1, el 3, el 5, el 7, el 9 y el 11. Que sea un número primo, el 2, el 3, el 5, el 7 y el 11. ¿Vale? Os recuerdo que ni el 1 ni el 9 son primos, por si acaso. Ahora, una vez que ya tengo el suceso A, ¿qué hago? Construirme el contrario, el suceso contrario de A. ¿El contrario cuál va a ser? Pues los elementos de E que no están en A. 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Y el contrario de B, los elementos de E que no están en B. 1, 4, 6, 8, 9, 10 y 12. ¿Vale? Por último, para poder demostrar las leyes de De Morgan, tenemos que ver cuál es el contrario de la unión y el contrario de la intersección. Luego vamos a hacer la unión. Para hacer la unión, cogemos todos los elementos que estén en uno o en otro. Así, el 1 está en A, luego está el 2 está en B, está el 3 está en los dos, está el 4 no, el 5 está en los dos, el 7 en los dos, el 9 que está en B y el 11 en los dos. ¿Vale? Todos los elementos de A unión B. Para la intersección solo cogemos los que están en los dos conjuntos. El 1 no porque no está en B, el 2 no porque no está en A, el 3 sí, el 5 sí, el 7 sí, el 9 no porque no está en B y el 11 también. ¿Vale? Una vez que tenemos eso, construimos los contrarios, ¿vale? Contrarios, recordamos, elementos que están en E, pero que no están en el suceso del que queremos hacer su contrario. En el caso del contrario de la unión, nos quedan estos elementos de aquí. El 4, el 6, el 8, el 10 y el 12. En el caso de la intersección, nos quedan todos estos elementos de aquí. 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10 y 12. Bien, alguno se preguntará por qué he pintado los números de colores. Pues para que los veamos más claros, ¿vale? Fijaros, el 4, el 6, el 8, el 10 y el 12 son números que están en A, en el contrario de A. 4, 6, 8, 10 y 12. Y además están en B. 4, 6, 8, 10 y 12.
Y fijaros que el único número que no he metido en este conjunto es el 2, del contrario de A es el 2, y del contrario de B el 1 y el 9. ¿Y por qué? Pues porque no pertenecen a los dos a la vez. Luego, realmente este conjunto, ¿qué es? La intersección de los contrarios, que era una de las dos leyes de De Morgan. ¿De acuerdo? Bien, vamos con la siguiente. Aquí tenemos el conjunto del contrario de A intersección B. ¿Y ahora por qué están de colores? Pues porque tengo el 1 y el 9, ¿vale? De color verde. ¿Por qué? Porque son los elementos que están en B, ¿vale? Pero no en A. Tengo el 2, que es el elemento que está en A y no está en B. Y luego tengo los 5 elementos naranjas o rojos, ¿vale? Que teníamos en el anterior, ¿vale? Que están en los dos. Luego realmente estamos cogiendo todos los elementos de A o de B. Luego estamos del contrario de A o del contrario de B. Luego estamos viendo que eso es la definición de la unión de los contrarios, que era la segunda norma que queríamos demostrar. ¿De acuerdo? Y esto es todo lo que quería ver por hoy, ¿de acuerdo? Esta es toda la explicación. Para que practiquéis todo esto, que son cositas muy sencillas, pero es para que os acostumbréis un poquito a ese uso de la unión, de la intersección y a los nombres, ¿vale? Os he colgado en la plataforma una hoja con 5 ejercicios, ¿vale? Que deberíais hacer para el próximo día, ¿de acuerdo? Son ejercicios que os pasaré corregidos y que si alguien tiene alguna duda, pues como siempre ya sabe, me puede preguntar por la plataforma y yo le resolvería las dudas que fueran. ¿De acuerdo? Bueno chicos, nos vemos el próximo día. Hasta luego.